Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, señoras y señores asistentes de este congreso. Mi nombre es Hugo Hernán Ortiz y expondré a continuación la ponencia titulada Metodología e implementación de herramientas tecnológicas para la enseñanza del concepto de límite de una función en tiempos de pandemia. Les cuento que soy profesor asociado del Departamento de Matemático de la Universidad de Caldas. Esa está ubicada en una bella ciudad de Colombia llamada Manizales. Acá una imagen de mi preciosa Manizales. Manizales está en pleno corazón de la cordillera central de los Andes. Es allí donde habitualmente trabajo y oriento por semestre cursos de cálculo diferencial en los cuales se aborda el tema del límite de funciones. Este tema en particular resulta desafiante y muchas veces frustrante para los estudiantes que no logran dominar este concepto y también para los docentes que a menudo ven en su didáctica tradicional pues algo que no cumple con el objetivo. Lo anterior se debe, pues entre otras cosas, a la comprensión de este concepto, ya que requiere un nivel de concentración y abstracción alto. Existen diferentes formas de representar este mismo concepto matemático, formas verbales, tabulares, algebraicas y gráficas, y en su enseñanza tradicional pocas veces se enfatiza en cada una de ellas y menos se construyen caminos de interrelación entre estas mismas representaciones. Para hacer este proceso pues, más significativo para el estudiante se requiere pues, que existan dichas interrelaciones. A lo anterior se une el que para poder facilitar el aprendizaje o potenciarlo se debe conocer o explorar al menos las diferentes preferencias de estilos de aprendizaje que tienen los alumnos, lo que también muchas veces se pasa por alto. Por último y no menos importante, son los obstáculos epistemológicos que impiden o ralentizan el proceso de aprendizaje de este tema particular. Todo lo anterior y teniendo en cuenta las necesidades propias de este tiempo de pandemia, pero también las posibilidades que brinda la interconectividad, la tecnología y la facilidad con que se adaptan a ellas nuestros jóvenes, me llevó a la pregunta de investigación: ¿cómo diseñar un objeto de aprendizaje que favorezca el aprendizaje del concepto de límite de una función en estudiantes de primeros semestres de universidad? Pero ¿por qué pensar en un objeto de aprendizaje? Y antes que todo, pues, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Vamos a definirlo como un conjunto de recursos digitales autocontenible y reutilizable que tiene un propósito educativo y está constituido al menos por tres componentes internos: los contenidos, las actividades de aprendizaje y los elementos de contextualización. En los contenidos es donde se aporta y se discuten los elementos teóricos del tema, que para el caso de los límites pueden ser definiciones, teoremas, propiedades, ejemplos, entre otras. En las actividades de aprendizaje tenemos las actividades de identificación, de cálculo, de comparación, de migración entre diferentes representaciones, de ejercitación, de reflexión, entre otras. En tanto que los elementos de contextualización son aquellos que facilitan la búsqueda y la selección de un objeto de aprendizaje para suplir una necesidad educativa dada. Les contiene una introducción, unos objetivos, posiblemente un resumen, preguntas generadoras y los créditos y los derechos de autor. Pero ¿por qué hacer uso de un objeto de aprendizaje para la enseñanza de los límites de funciones? Pues diseñar un objeto de aprendizaje es pertinente para este tema y se puede mencionar, entre otros aspectos, el uso asincrónico o sincrónico que puede dársele a este objeto. Puede usarse como una ayuda permanente en su proceso de aprendizaje, una ayuda que se enriquece por las TIC. Importante también mencionar que los OAS se diseñan de acuerdo a una intencionalidad didáctica o una estrategia didáctica. Y por último y no menos importante, la trascendencia que tiene este concepto de límite de una función en la formación matemática del estudiante. Nos planteamos entonces como objetivo general para este proyecto desarrollar un objeto de aprendizaje
para la enseñanza del concepto de límite de una función a través de una estrategia didáctica dirigida a estudiantes de primeros semestres de universidad. La estrategia didáctica para el diseño de esta OA toma como referentes la teoría de ideas previas, la teoría de las formas de representación o de registros semióticos y la teoría de estilos de aprendizaje. Todas ellas se interrelacionan con este concepto de límite mediante el siguiente esquema. Tenemos primero que todo las ideas previas, los estilos de aprendizaje y las formas de representación, nutriendo a la estrategia didáctica para la enseñanza del concepto de límite. La teoría de ideas previas, que tiene su referente, el referente que vamos a utilizar de ideas previas es Ausubel, por allá en 1963, nos explicó cómo la construcción del conocimiento científico generalmente no ocurre como algo espontáneo, sino que más bien toma como punto de partida constructos que los sujetos elaboran para dar respuesta o interpretar problemas del mundo científico o de su cotidianidad. Estas ideas pues no necesariamente se apegan a un sustento formal o académico y se apegan a quizás a creencias o experiencias previas de los mismos sujetos. El primer paso para la enseñanza de un concepto es indagar qué ideas tienen los estudiantes que puedan favorecer o puedan entorpecer el aprendizaje del mismo. En el caso del tema del límite de funciones es de interés, antes de su abordaje inicial, conocer o indagar sobre qué entienden los estudiantes sobre elementos de un gráfico, valores funcionales, procesos de acercarse más y más a un punto, sobre una curva, o usando una tabulación, entre otros. Esta indagación para nosotros, en nuestro caso, se logra mediante un test. Ese test pues, debe estar muy bien diseñado para indagar justamente sobre aquello que vamos a utilizar como fundamento para la enseñanza del concepto de límite. La segunda teoría que nos nutre esta didáctica son los estilos de aprendizaje. Honey Mumford, en 1986, nos habla de que las personas tienen ciertas preferencias hacia ciertos estilos con los cuales aprenden tareas o conceptos. Estas preferencias las agrupa en individuos activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos. A este respecto, la propuesta didáctica tiene la suficiente amplitud para sus recursos como para manejar o favorecer el aprendizaje mediante la combinación de actividades diseñadas para diferentes estilos. Por otra parte, la teoría de las representaciones, acá un referente que utilizamos fue Duval, 1999, Duval y otros, nos habla de que el aprendizaje es más profundo y significativo en la medida en que el concepto que se aprende sea abordado desde sus diferentes formas de representación. A este respecto, el concepto de límite puede considerarse desde sus representaciones verbal, gráfica, tabular o algebraica, y cómo se migra desde una representación hacia las otras. Por último, se hace uso de herramientas tecnológicas que han mostrado ser importantes en el planteamiento de didácticas en relación a la enseñanza de la matemática. Pues hablamos de software libre, o también un software puede ser licenciado, pero que también presta su ayuda y ha sido muy útil. También tenemos el uso de applets, de animaciones, y pues también tenemos gran parte de la población estudiantil pues cuenta con laptops o smartphones.
Para la elaboración de la OA, la construcción de la OA como tal, seguimos la metodología denominada ADI. ¿Sí? Esta metodología ADI consta o está definida por las siguientes fases: una fase de análisis de necesidades, una fase de diseño, una fase de desarrollo, una fase de implementación y una fase de evaluación. Veamos más detalladamente pues esta metodología, pues que es en sí lo que nos lleva al resultado del objeto como tal. En el análisis de necesidades, pues se seleccionó el tema, ya estaba claro, el tema del límite de funciones, por ser un tema neurálgico o central en el estudio del cálculo. Se seleccionó la población a tener en cuenta. Pues básicamente este objeto está dirigido a una población preuniversitaria, jóvenes que estén terminando su etapa de bachillerato o preuniversidad, y jóvenes de primeros semestres que abordan estos cursos de cálculo. También se identifica en esta etapa de análisis de necesidades las ideas previas. Esto se hace mediante un test de entrada al curso y un test de análisis de estilos de aprendizaje, y esto se hace mediante test estandarizados que pues, ya son muy comunes. En la etapa de diseño pues, se diseñan los contenidos, se identifican los temas y subtemas y cómo se va a presentar. Se definen los objetivos y diseño de las actividades de aprendizaje y de evaluación, así como también aspectos de diseño visual, la estética, qué colores combinan más, los gráficos, qué colores van a tener, como si necesitamos un personaje que nos guíe durante la presentación del objeto. Si es un personaje, entonces cómo va a ser cómo lo vamos a caracterizar, y no menos importante es qué plataforma vamos a utilizar. En el desarrollo como tal, pues se escribieron los contenidos del objeto de aprendizaje, se crearon los GIFs, las animaciones, los applets, se grabaron los audios y se tuvieron en cuenta los videos. Esta parte es realmente la más crucial y la más demorada en mi concepto, ¿no? Ya que estas animaciones, estas actividades que se plantean desde la etapa de diseño, pues deben ser muy bien elaboradas para que se cumpla el objetivo de que el estudiante esté motivado y que realmente pues esa motivación y lo que él está haciendo conduzca a un aprendizaje del concepto que uno quiere. En esta etapa de desarrollo se empleó, nos inclinamos por la plataforma Excel Learning. Esta es una plataforma de dominio público, no cobra por el servicio, y está especializada en la construcción de objetos de aprendizaje. La otra opción era el uso de una programación HTML, pues brinda muchas más posibilidades, pero también consume mucho más tiempo por parte de quien lo está diseñando, ¿no? Y no siempre el docente pues tiene ese saber de estar programando en HTML, no tiene por qué saberlo, y esta plataforma pues brinda, digamos, una manera muy amigable con el cual el docente o quien está diseñando la plataforma lo puede hacerlo. También se crearon las actividades de aprendizaje y su retroalimentación. En la fase de implementación, pues contiene una prueba operacional, se evalúa la calidad del objeto, se hacen ajustes al objeto, una prueba piloto, grupos pequeños y una implementación en el contexto real. La evaluación realmente es digamos, un proceso continuo durante toda la construcción de la OA, y está entonces en todas las etapas. Pretende medir la efectividad en el aprendizaje, y también se hace a través de la revisión por pares externos. Al llevar a cabo esa metodología, pues culminamos con éxito, tuvimos la fortuna de llegar a estos resultados.
Entonces se llegó al objeto final, el objeto concluido, que es el objeto de aprendizaje. Acá observamos un pantallazo del mismo en la parte de contenidos. Tenemos para esta partecita diferentes ítems, las actividades de aprendizaje, contenidos, actividades de aprendizaje, reconocimientos, y al dar clic sobre cada uno de estos temas o subtemas pues aparecen teoría, aparecen ejercicios, ejemplos, animaciones, audios, etcétera, etcétera, y todo pues encadenado para el objetivo o la intención, que es el aprendizaje del concepto como tal. A través del proceso aparece este personaje guía que fue creado pues para llevarnos a través de los menús, darnos indicaciones, etcétera, etcétera. Aparece pues otra partecita de los contenidos como tal. Digamos que esta es la parte de la didáctica tradicional, lo que generalmente se hace, y es restringir al estudiante a la parte teórica, muy importante eso sí, pero también complementada de la ayuda de applets o programas con los cuales el estudiante puede interactuar a cada una de tales aplicaciones, ¿no? Cuando el estudiante tiene acceso a este applet o a este programa, puede elegir el tipo de función que va a trabajar, una función matemática. Tiene acceso a la curva de la función. Puede elegir un punto que analizar. Puede acercarse a ese punto por la izquierda y por la derecha de ese punto. Ese es un aspecto fundamental en la generación o en la construcción de ese conocimiento, de ese concepto de límite, ¿no? Digamos, la noción de acercarse a un punto por izquierda o derecha en un gráfico es fundamental y apunta hacia la definición intuitiva de límite. Pero ese acercarse lo puede hacer también por medio de la representación tabular. ¿Recuerdan las representaciones? Acá tenemos una representación tabular. Me acerco al punto por izquierda y por derecha en una tabla. Me acerco al punto por derecha, por izquierda en su gráfico. Y además, el estudiante puede hacer una retroalimentación de lo que está aprendiendo. En la parte derecha se tienen cuestionarios, se presentan cuestionarios. El estudiante elige entre múltiples opciones para los valores de los límites que se solicitan, ¿sí? Si el límite dado es correcto, se enciende un verde, y si no, se enciende un rojo. Y si el estudiante lo prefiere, pues lo manda a un menú de ayudas o intenta de nuevo. Les decía, tenemos aquí el objeto de aprendizaje es muy generoso en ayudas, en animaciones, y todo esto pues motiva al estudiante para su aprendizaje. Vale mencionar unos resultados previos que se alcanzaron en una tesis de maestría por allá en el 2016 que tuve la fortuna de dirigir, un estudiante, Javier Arango López, para él mi reconocimiento, porque gran parte de en que nos fundamentamos para el diseño de esta OVA surge a través de esa tesis de maestría en la cual Javier pues lanzó identificó una estrategia didáctica basada también en la teoría de ideas previas, estilos de aprendizaje. ¿Qué logró Javier? Javier logró, es mi estudiante, logró mediante la estrategia mejorar el desempeño de sus estudiantes en cuanto a la aprehensión de este valioso concepto, este valioso conocimiento matemático. Entonces, parte de esa estrategia didáctica de la que les estaba hablando, que es de los cimientos para cimientos didácticos de este objeto,
pues proviene también de este trabajo de maestría de allá del 2016, vale la pena mencionar. Como conclusión, la metodología propuesta resultó eficiente para la construcción de este objeto. Las actividades de aprendizaje y las herramientas tecnológicas diseñadas mejoraron el desempeño de los estudiantes en el reconocimiento, la manipulación y la migración entre las diferentes formas de representación, y el uso de objetos de aprendizaje constituye un objeto en la opción, o una opción a tener en cuenta para mejorar la práctica docente en diversos temas de la matemática. Aquí dan referencias para que, si el tiempo los miras, básicamente los que ya hemos mencionado. Y eso es todo, muchas gracias. Quería compartirles pues este logro de haber construido este objeto que realmente pues me va a servir mucho en mi labor docente. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto.